A continuación es el turno de recibir a la doctora Natalia Duque, quien es doctora en Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. Además es magíster en Educación, con énfasis en estudios interculturales, es bibliotecóloga de la Universidad de Antioquia. Diplomada en Evaluación de Programas y Políticas Públicas en Educación, también es diplomada en Promoción de Lectura, Escritura y Oralidad, y también es diplomada en Lenguaje y Permanencia. Es investigadora perteneciente al Grupo de Información, Conocimiento y Sociedad de la Escuela Interamericana de Bibliotecología y al Grupo de Investigación Diverset de la Facultad de Educación de la misma universidad. Se ha desempeñado como docente en la Universidad de Antioquia en los campos de lectura, escritura, oralidad, estudios culturales, políticas públicas. En la Universidad del Quindío, en las áreas de bibliotecas públicas, escolares, universitarias y patrimonio bibliográfico y documental. En la Universidad EAFIT, metodología de investigación. Ha sido invitada como ponente y conferencista en diversos eventos internacionales y nacionales en países como Brasil, Cuba, México, El Salvador y Ecuador. Y Chile, agregaría yo. Y ha coordinado diversos proyectos sociales en el campo de la lectura, la cultura, la educación en instituciones como Fundación Taller de Letras, Jordi Sierra y Fabra, Fundación Dividendo por Colombia, Caja de Compensación Familia, Fanalco de Antioquia y Universidad de Antioquia. En la actualidad se desempeña como docente investigadora de la Escuela Interamericana de Bibliotecología y docente en la cátedra de la Facultad de Educación de la misma universidad. Es fundadora del colectivo social Bibliotecas a la Calle, PAC, y es la actual directora de comunicaciones de la Sociedad Latinoamericana de Estudios Interculturales Soleil. Sus aportes y publicaciones se ubican como en campos como lectura, escritura y oralidad, desde una perspectiva anticolonial, intercultural y latinoamericana. Es un placer escuchar a la doctora Duque. Profesora, el espacio es suyo. Muchas gracias, doctor Aldo, por esta presentación. Un saludo muy especial a todas y todos. Comienzo por agradecer la gentileza del doctor Aldo Campo con esta invitación a participar en este espacio que nos convoca a pensar y reflexionar sobre la justicia social educativa. En el marco de este ejercicio, quiero compartir con ustedes algunas ideas que me han permitido ampliar mi perspectiva respecto a la justicia social, la cual trae a la conversación la desigualdad social, pues al hablar de una aparece la otra necesariamente, y en tanto la inclusión como un mecanismo de igualdad. De modo particular, me interesa el hecho educativo que acontece en espacios no institucionalizados, como lo son las bibliotecas, y en las cuales acontecen diversos mecanismos de igualdad-desigualdad que suman o restan en su defecto a la consolidación de las sociedades, de las formas de organización social que tenemos. Si bien me referiré a espacios educativos y culturales como las bibliotecas, considero que esta reflexión y estos aportes pueden también ser de utilidad para espacios como las escuelas. Es fundamental recordar que no solo la escuela ha sido un dispositivo vinculado con proyectos de nación. La biblioteca, de modo explícito, ha sido, como lo propone Meneses Tello, aparato ideológico del Estado, y en tanto, en su hacer, colecciones y servicios, se reflejan proyectos de nación particulares. Así, el nombre de esta conversación, de esta presentación, habla de las palabras que caminan hacia la justicia social, retomando el lenguaje como una condición humana, como un concepto fundamental en la comprensión de la justicia y parte crucial del núcleo duro de la bibliotecología, ciencia en la cual he sido formado. Un ejemplo de esto es observable cuando Chubarian narra el lugar que tuvo la biblioteca en la consolidación de un proyecto social como la antigua Unión Soviética. Abro comillas. Por primera vez, Lenin, de modo consecuente y preciso, caracterizó la biblioteconomía como un fenómeno social integral inherente a determinadas condiciones históricas y subordinado a las tareas políticas, económicas y culturales que se plantean al país. Se llega hacia la conclusión importante desde el punto de vista metodológico de que la biblioteconomía ni se desarrolla aisladamente ni por ciertas vías independientes, sino que está subordinada a las leyes generales del desarrollo social y constituye una parte orgánica de un organismo social concreto.
En este sentido, los intentos de considerar la biblioteconomía como cierta corriente única a escala mundial, al parecer no vinculada a la concepción del mundo, a las ideas y los puntos de vista característicos a uno u otro orden social, carecen de toda base científica. Cierro comillas. De este modo, y en el contexto de este seminario, la idea de preguntarnos en el campo educativo, y especialmente en relación con el lenguaje y dispositivos culturales como la biblioteca, cómo desde el lenguaje caminamos hacia la justicia social una vez que propendemos por mecanismos de igualdad en favor de la justicia epistémica y equidad en relación con el acceso al capital cultural, es un asunto ineludible. Para ello, a través de un marco analítico anticolonial y teniendo en cuenta lo interseccional, presento el lenguaje como una tecnología de poder que puede aportar en la disputa por proyectos de nación que caminen hacia la vida y la justicia y se materialicen en dispositivos culturales como la biblioteca. También, como lo mencionaba anteriormente, acontece en el campo de la escuela. Inicialmente les propongo que abordemos un poco, trabajemos en develar las ideologías que subyacen al lenguaje, con el ánimo de hacer de la inclusión un mecanismo que a través de la palabra camine hacia la justicia social. Göran Terborn plantea 4 tipos de ideologías en relación con los lenguajes políticos de la lectura. En este caso me situaré en 3 de ellas. Las ideologías de tipo inclusivo histórico, a través de las cuales los seres humanos nos constituimos como miembros conscientes de unos mundos sociohistóricos. Estas ideologías también son excluyentes en la medida que definen la pertenencia a un mundo significativo y con ello trazan una línea de demarcación entre pertenencia y no pertenencia. En relación con los lenguajes políticos de la lectura, podríamos plantear que un lenguaje funcional liberal de la lectura ha implicado la interpelación a los sujetos en relación con su ser alfabetizado para integrarse o no a determinada sociedad. No obstante, lenguajes como el crítico emancipatorio de la lectura e lenguaje intercultural anticolonial de la lectura procuran la vinculación de los sujetos en relación con su ser y reconocimiento histórico a los procesos sociales. Un segundo lenguaje que quisiera traer a colación, una segunda ideología que quisiera traer a colación es la ideología de tipo posicional existencial. Esta ideología posicional somete y cualifica a alguien para una determinada posición dentro del mundo al que pertenece. Estas nos dicen quién es por contraposición a otros. En relación con esta ideología y el lenguaje republicano de la lectura, se posibilita un anclaje en el mundo a través del reconocimiento de la lectura y la escritura como prácticas en procura del desarrollo moral y de la asunción de unos principios que promueven la virtud. Análogamente, en la ideología posicional existencial, acontece con el lenguaje político funcional liberal, una vez que la alfabetización nos implica un lugar en la sociedad, en el mundo, la generación de una identidad que se sumerge en una cultura letrada. Finalmente, la ideología de tipo posicional histórico nos plantea que los seres humanos también ocupamos posiciones en mundos sociales históricos. Estas ideologías integran a los miembros de ciertas formas de organización en estructuras mucho más amplias. En general, podemos plantear que los lenguajes políticos de la lectura son de tipo posicional histórico, puesto que todas ellas responden a la necesidad de ubicarnos sociotemporalmente como actores fundamentales en diferentes formas de organización social. Cada una de estas está vinculada, por supuesto, con diferentes modelos de sociedad, sociedades conservadoras, sociedades dialogantes, interculturales, ilustradas. Los lenguajes políticos de la lectura en el marco de las ideologías posicionales implican la adquisición cultural de elementos en relación con el lenguaje que responden a cada época que atañe. Cada ideología, así enmarcada en un lenguaje político de la lectura, es un proceso social en curso, el cual a través de tecnologías de poder, como lo son la lectura, la escritura y la oralidad, se surten de técnicas de desigualdad o igualdad para interpelar a los sujetos y dar respuesta a un modelo de sociedad. Ahora, quiero pasar a algunas comprensiones respecto a la biblioteca y la desigualdad social, que en un marco amplio nos permitirán posteriormente vincular la relación del lenguaje con la biblioteca y a su vez con la justicia social, en virtud del tipo de ciudadano que estamos contribuyendo a formar. Me atrevería a decir, y nuevamente por tercera vez, que tanto en la biblioteca como en las escuelas. Enmarcadas en funciones culturales o simbólicas,
La biblioteca puede ser entendida de muchos modos. Yo voy a aludir específicamente a comprenderla como un dispositivo en una mirada que alude a Deleuze y a Gambén cuando nos hablan que el dispositivo es un entretejido de saber, poder y subjetividad. La biblioteca sí puede ser entendida entonces como un dispositivo para perpetuar y conservar el capital cultural. Aquí, digamos, aparece la categoría de hábitos de Bourdieu, hábitos, que pone de manifiesto cómo una institución de este tipo se ha encargado de albergar y seleccionar un capital cultural legitimado en sociedad, dejando saberes como los ancestrales y conservando el hábitus. Esto particularmente implica que hemos dejado de lado categorías asociadas con la diversidad sexual, entre otras, no son visibles, así como la cultura oral. Sin embargo, cada vez más, digamos, estamos en un camino que apunta a otras formas de ampliar la perspectiva de la biblioteca. También encontramos la biblioteca como un dispositivo productor de sentidos. Esta perspectiva es muy potente. Una vez que en estas las podemos comprender como unos espacios que permiten el acceso a la información, observando la estructura de significados vivenciados, vinculado con la comprensión de prácticas asociadas al lenguaje y a la educación, que implican que nos apropiemos de conocimientos de diversas culturas que no solo están asociadas a la cultura escrita. A su vez, podemos también, en el marco de las funciones educativas o formativas que tiene la biblioteca, comprenderla como un espacio para la formación ciudadana. Acá la profesora Orlando Jaramillo nos plantea que esta es una manera de consolidar procesos que posibilitan cambios de actitudes y aptitudes, de prácticas sociales capaces de aceptar la pluralidad desde el reconocimiento político, cultural y normativo. A su vez, podemos también comprender la biblioteca como un espacio para la formación de lectores y escritores, lo que nos implica una posibilidad de explicitar la intencionalidad de las ideologías que mencionaba inicialmente y en tanto de los lenguajes políticos de la lectura y la escritura. Insistimos en que hay, digámoslo, una ausencia permanente de la oralidad y no solamente de la palabra hablada, de la lectura en voz alta, sino de la tradición oral aún en los contextos bibliotecarios. Y se continúa perpetuando cierto capital cultural y en tanto generando la producción de sentidos asociados con memorias nacionales. A su vez podemos también, en el marco de las funciones políticas y o de ciudadanización que tiene la biblioteca, que son las que son de mayor interés en este caso para mí en relación con el tema del seminario, comprenderla como un órgano de control y regulación del orden social, que en términos de democratización se convierte en un órgano para el fortalecimiento del capital cultural y el ejercicio de la ciudadanía, en un lugar carente de sentido, en una institución que controla y regula de acuerdo a los lineamientos e intereses de ciertas élites. Entender la biblioteca como un órgano de control y regulación de orden social es hacer explícita la relación que existe entre el acceso al capital cultural y la forma en que éste implica la construcción de tejido social. Algo como dime qué lees y te diré quién eres, qué identidad tienes y a qué sociedad perteneces. También podemos comprender en este orden de ideas en las funciones políticas o de ciudadanización, la biblioteca como una agencia para la construcción de la vida pública, que nos implica considerarla como una agencia que opera a través de procesos subjetivos de autorreferencia, de carácter colectivo de la subjetividad, de procesos volitivos, de resistencia, y aspectos instituyentes que contribuyen a la integración de los sujetos a la esfera pública, a su participación en la sociedad a través de su agenciamiento en relación con la biblioteca. Y un asunto muy importante que lo mencioné también al inicio y es la comprensión de la biblioteca como un aparato ideológico que es un desarrollo del doctor Felipe Meneses Tello, quien plantea la relación que existe entre bibliotecas e ideología a propósito del inicio de esta ponencia en relación con las perspectivas ideológicas vinculadas con los lenguajes políticos de la lectura y la escritura. El doctor Tello argumenta que este tipo de instituciones culturales desarrollan, organizan, conservan y difunden conocimiento ideológico en el seno del Estado, puesto que el contenido de sus acervos refleja intereses de grupos sociales antagónicos. Es así como en el marco de las funciones políticas se estaría fortaleciendo un orden social específico de acuerdo a la ideología que se encuentre en el poder. Este hecho presenta una fuerte relación de la dupla biblioteca-poder, como lo expone Tello, y aquí entonces acontece, digámoslo, y se evidencia además
la comprensión de la biblioteca y la incidencia que ésta tiene en el orden de la organización social. Y es esa organización social a la que contribuye la biblioteca calmadamente, incluso silenciosamente, pasa desapercibido por muchas personas, que empiezan a acontecer mecanismos de igualdad, mecanismos de inclusión o de exclusión que a través de la biblioteca se concretan. Y esa concreción, a propósito de las dos temáticas que he tomado para conversar en esta presentación, justicia social e inclusión, nos lleva necesariamente a plantear que los debates presentados respecto a la biblioteca, que vinculan la educación, la cultura y la justicia social, son emergentes en la ciencia bibliotecológica. Sin embargo, estos retoman ideas clásicas y hacen énfasis en discusiones de tipo político, pedagógico y cultural con mayor profundidad. Y aquí la comprensión de la biblioteca como dispositivo cultural es un elemento que potencia, por supuesto, la conversación y que nos permite tener una mirada mucho más amplia. Aparece en escena entonces el concepto de la desigualdad social que voy a abordar a continuación y que nos va a procurar una comprensión sociológica en relación con las relaciones, cultura, sociedad, biblioteca y cómo este entramado contribuye a fortalecer esos mecanismos o de inclusión o de exclusión. Para este momento de la charla, de la conferencia, la idea es que voy a retomar la propuesta de Goran Terborn, quien nos plantea que la desigualdad es una diferencia que viola algunos supuestos normales, mundanos de igualdad, no necesariamente de manera explícita o evidente. Por tanto, las desigualdades no son violaciones de los derechos humanos que impiden, son violaciones de los derechos humanos que impiden a miles de millones de personas alcanzar un desarrollo humano pleno. Nos plantea Terborn que en el campo de la desigualdad hay unos mecanismos de igualdad o unos mecanismos de inclusión que se contraponen. Específicamente voy a retomar tres de desigualdades que él plantea: la desigualdad existencial relacionada con la desigualdad personal de autonomía, dignidad, grados de libertad y de derecho al respeto y al desarrollo personal, y la desigualdad de recursos que impide a los actores humanos disponer de recursos similares para desenvolverse. En este orden de ideas, estas tipologías se identifican en prácticas de exclusión y jerarquización, los cuales son mecanismos de desigualdad, pero a su vez, por supuesto, tienen una contracara que son prácticas de inclusión y desjerarquización. En las bibliotecas, por ejemplo, su presencia es reiterativa, de modo particular en la comprensión de la biblioteca como un órgano de control y regulación del orden social o como de un dispositivo para perpetuar y conservar el capital cultural, encontramos que empiezan a aparecer y a deconstruirse las formas de comprensión, por ejemplo, de acceso al capital cultural, de acceso a la cultura escrita. Empieza también a aparecer la posibilidad de desjerarquizar asuntos en relación con el lenguaje que históricamente, digámoslo, hemos priorizado, hemos privilegiado, y empezamos a dar paso a otra cantidad de formas, de lenguas, lenguajes y textualidades que empiezan a hacer de la biblioteca como dispositivo cultural un lugar para el encuentro y un lugar democrático, sentado en valores, digámoslo, liberales, que apuntarían en esa perspectiva, por supuesto, a la justicia social y a la dignidad humana. Pasando a un último momento, porque quiero ser muy justa con el tiempo para que tengamos un espacio para conversar, el doctor Aldo, la doctora Liliana y yo, quisiera plantear que estas comprensiones de la biblioteca como dispositivo cultural, las cuales, insisto, pueden ser trasladadas a otro tipo de instituciones sociales como la escuela, en estas hay una tecnología de poder fundamental que es el lenguaje. Ese lenguaje que puede aportar a esa disputa de proyectos de nación que caminen por la vida y la justicia, que se materialicen en dispositivos culturales, dependiendo, por supuesto, de las ideologías a las que respondan. Si hacemos conciencia, por ejemplo, en todo el mapa, en Latinoamérica y el Caribe hemos vivido dictaduras importantes, y una de las formas de control y de organización social ha sido el acallamiento de la palabra. Y ahí es cuando insisto en el título de esta ponencia, que es Palabras que caminan hacia la justicia social, la inclusión, un mecanismo de desigualdad, que los dispositivos culturales como biblioteca, escuela, universidad, entre otros, deberían ser conscientes y pensar
qué tipo de ciudadanía están contribuyendo a formar y enunciaré a continuación algunos tipos de ciudadanías que hemos identificado a los que aportan particularmente las bibliotecas dependiendo de esas perspectivas ideológicas que trabajan. Aparece una primer forma de ciudadanía que hemos nombrado como otras ciudadanías. Esa es una idea que puede discutirse a la luz de los planteamientos de Edgardo Ciballero, el cual, digamos, es un bibliotecólogo argentino que ha estudiado permanentemente la biblioteca y su vinculación con población indígena. En digamos, hay una reivindicación de otras ciudadanías, la deconstrucción de la idea de ciudadano puesto en comunidades indígenas en algunos países de Latinoamérica, en el cual se apela permanentemente a la Declaración de los Derechos Humanos por no considerárseles ciudadanos plenos, sino sujetos de estatutos especiales, o sea, el equivalente a un menor de edad. En ese caso, hay una idea de otras ciudadanías. Aquí aparecen los enfoques interseccionales, anticoloniales, diferenciales, para que podamos nosotros, bajo una adhesión ilustrada, hacer conciencia de qué estamos aportando a esa, digámoslo, tensión de construcción social, de Estado-nación que estamos contribuyendo a formar. Una segunda forma de ciudadanía es la ciudadanía cooperante. La ciudadanía cooperante nos implica un ejercicio desde la biblioteca en el cual se pone en evidencia la capacidad que tienen los sujetos de reconocerse a partir de su propia identidad en el reconocimiento de sí mismos dentro de un proceso de construcción de proyectos colectivos y colaborativos en escenarios de vida, de nación y de mundo. Un tercer tipo de ciudadanía implica pensar en un ciudadano educado e informado que hace énfasis en la importancia de un sujeto que siempre puede ejercer libremente el pensamiento, sea capaz del cuestionamiento de dogmas y la difusión de conocimiento, hombres y mujeres capaces de formar sus juicios y opiniones sobre la base de la razón. La ciudadanía crítica, como un cuarto tipo de ciudadanía, nos implica pensar en una propuesta que la doctora Orlando Jaramillo ha desarrollado durante muchos años, vinculada específicamente con la biblioteca pública. En este caso, la ciudadanía tiene implicaciones como la protección de los derechos fundamentales y colectivos, la convivencia, la participación y la autonomía, y las prácticas que se viven al interior de la biblioteca, por supuesto, están en procura de la convivencia, el buen trato, el respeto, el diálogo, la confianza y, por supuesto, el cuidado del bien público. La ciudadanía republicana es otro tipo, además, que aparece en el ambiente, que también en los lenguajes políticos de la lectura y las prácticas a través del lenguaje que vamos caminando día a día, vamos formando sin darnos cuenta, el cual alude a un sujeto adosado, como lo plantea Didier Álvarez, y respetuoso de la tradición referida a un sumum de ideas, representaciones y sentidos de la vida y el hombre, muy bien recogidas, sin embargo, enmarcadas y promovidas en un canon particular. Y finalmente, la ciudadanía que cuestione, que retoma las ideas de una ciudadanía centrada en un lenguaje político, intercultural anticolonial y crítico emancipatorio, que reconoce en el lenguaje, en la palabra, una forma de emancipación, en tanto aludimos a procesos de alfabetización crítica, es decir, a una habilitación política de las personas que parten de una recuperación de su memoria y de su voz histórica, permitiendo, por supuesto, la asunción de la ciudadanía como un acto de cuestionamiento de las hegemonías que han determinado órdenes sociales injustos y excluyentes a propósito de la justicia social y la exclusión. Nos plantean entonces este tipo de ciudadanía que leer y escribir son en consecuencia prácticas para la participación, el impulso y la inclusión social y política de las personas. Vemos entonces así en este breve recorrido, iniciando con las ideologías que nos propone Goran Terpon vinculadas con los lenguajes políticos de la lectura y la escritura. Luego pasamos un breve recorrido de cómo podemos comprender espacios donde acontece el hecho educativo no institucionalizado como lo son las bibliotecas, y vamos finalmente al tema de la desigualdad y ver cómo digámoslo, el tejido entre estos elementos nos permite preguntarnos por el tipo de hombres y mujeres que estamos contribuyendo a formar en espacios como las bibliotecas. Y esos hombres y mujeres que estamos contribuyendo a formar, ni más ni menos, son estos que ponen en tensión esos estados-nación, esas ideas de sociedad que a diario vamos formando.
Digamos que acá hay un reto enorme, como para ir cerrando. Ese reto enorme nos involucra a todos como educadores, como educadoras, mediadores, como usted desee nombrarse, y es develar esas categorías de saber, poder y subjetividad que dan cuenta de las epistemes respecto a las cuales usted se está moviendo y está desarrollando su praxis educativa, y nos implican, por supuesto, en un análisis exhaustivo de la desigualdad. Nos implica visibilizar esto que, digamos, está oculto, pero que está permanentemente allí, emergiendo para fortalecer los proyectos sociales. Yo creo que acá queda un reto grande, que era lo que iba, y es que nosotros como educadores y educadoras debemos trabajar en tener una adhesión ilustrada a las prácticas y discursos, que en resumidas cuentas, así creamos que no, son los que concretan y perpetúan a través de técnicas de dominación los mecanismos de desigualdad o de igualdad, y que tienen propósitos diversos en relación con las funciones sociales de dispositivos culturales como la biblioteca o la escuela. Los mecanismos de igualdad, para cerrar, lo que nos permitirían sería procurar la equidad y justicia, particularmente a través de la toma, la asunción de la palabra, de una habilitación política de la palabra, de un lenguaje político, de la lectura, de la escritura y la oralidad crítico. Ese será nuestro reto como educadores y educadoras, hacernos de la palabra para seguir caminando